Eh, en este tema, pruebas bajo carga axial, principalmente se ve tensión y se ve dureza. Inicialmente vamos a definir lo que es una escala de dureza y cómo podemos definir propiamente el término dureza. Dureza, también conocido como dureza al rayado, es la facilidad con la cual un material puede ser rayado en su superficie. Es decir, cuál es la resistencia de la estructura de ese material a ser rayado. Eso es dureza. Una de las primeras escalas que se definieron en dureza es la escala que se denomina MOHS, M-O-H-S. En esta escala, el valor mínimo es 1, el valor máximo es 10, en donde el número más grande representa un material más duro. Por ejemplo, el diamante es el material que se encuentra más alto en la escala, con una dureza de 10. El talco es el material más blando. Esta escala fue una de las primeras escalas de dureza que se definieron y se basa en valores conocidos para materiales de uso común. Entonces, el material más blando se le asignó un valor de 1, que es el talco. Generalmente está formado por óxidos no metálicos como óxido de titanio, óxido de zinc. El material que le sigue es yeso, se le asignó un valor de 2. Generalmente el yeso está formado por materiales principalmente óxidos. Por ejemplo, el carbonato de calcio, carbonato de potasio, etcétera, que comparten cierta estructura con la calcita. La calcita se le asignó un valor de 3 en escala de dureza. Conforme va aumentando el número, estos materiales van siendo más duros. Otro metal, en este caso un mineral más bien, la fluorita se le asignó un valor de 4. En la parte 5, el apatito, se le asignó ese valor. Si tienen una duda, me pueden interrumpir. Profe, una duda. ¿Esta diapositiva ya está en el módulo? Ok. No, pero se la subo en un momento. Ah, ok, gracias. Les voy a subir las diapositivas, en este caso de dureza. Ok. Sí, si gustan, se las... Ok, entonces, con base a estos números, principalmente los materiales más duros tendrían un número mayor, como el cuarzo, topacio, corindon o diamante. Todos estos ya son minerales. El cuarzo, por ejemplo, está formado por dióxido de silicio con una estructura cristalina bien definida. Y el diamante, que es el material más duro que conocemos, tiene una dureza de la escala Mohs de 10. Entonces, esta es la escala que se utilizaba antes de que se definieran otras escalas. Por ejemplo, materiales conocidos como nuestras uñas, que están compuestos por queratina. La queratina es un compuesto orgánico formado principalmente por proteínas. Tiene una dureza de 2.5. El cobre, de las monedas de cobre, por ejemplo, los centavos de dólar son cobre. Nuestras monedas mexicanas son aleaciones principalmente de níquel y cobre. Rondan valores de dureza de 3.5 en escala de Mohs. El vidrio, que también es dióxido de silicio, pero amorfo, tiene una dureza de 6, que está debajo del cuarzo. Una navaja, por ejemplo, de acero, tendría una dureza de 4.5. Entonces, estas escalas de dureza nos sirven para comparar la dureza entre diferentes materiales.
Por regla general, un material más duro solamente puede rayar o cortar un material que sea menos duro. Por ejemplo, para cortar cuarzo, yo no puedo utilizar fluorita, digamos. De ahí que los principales materiales para discos de corte, para metalurgia, para equipos de maquinado metálico y mecánico, principalmente tienen puntas de diamante, porque el diamante en un disco puede cortar cualquier metal. Si yo tuviera un metal, por ejemplo, un disco de corte de acero, no lo podría utilizar para cortar diamante. Se rompería el disco. De ahí que el diamante solamente se puede cortar con diamante. Ahora, ¿cómo podemos realizar estas medidas de dureza? Esto se realiza en un durómetro universal. Este es el equipo, se tiene en la universidad. Inicialmente, recordemos que la dureza es la resistencia de un material al ser rayado o ser penetrado. Con esta propiedad se mide la cohesión entre los átomos del material. Es decir, si un material es más duro, significa que es más cristalino, que tiene una estructura más ordenada y que sus átomos se encuentran en una estructura más compacta, se encuentran más juntos entre sí. A su vez, esta propiedad se relaciona con la resistencia a la deformación y a la rotura. Por regla general, a mayor dureza, mayor resistencia mecánica. Entonces, ¿cómo funciona un durómetro universal? El mecanismo de funcionamiento es el siguiente. De manera muy general, esta es una base que sube y baja en donde se coloca la muestra, que puede ser un cilindro del material metálico. Generalmente a esos cilindros se les llama probetas para su estudio. Entonces, esta plataforma sube y baja con la muestra. Acá arriba se coloca un identador, que no es más que una pequeña pieza más dura con una geometría conocida. Ese identador deja una huella sobre el metal y mediante el análisis de esa huella podemos determinar qué tan duro era el material. Para esto existen diferentes escalas de dureza. Estas escalas son escalas de dureza por identación, es decir, porque se genere una muestra, se genere una marca o una huella sobre la muestra. Entonces, las escalas de dureza que se conocen de este tipo es la Brinell, Vickers, Rockwell, dureza Knuth, y también conocimos la dureza Mohs. En este caso, la dureza Mohs no es por identación, sino que es por la comparación con la tabla que yo les mencionaba. En el laboratorio de UPIG se tienen identadores para dureza Brinell, dureza Vickers y dureza Rockwell. Entonces, primero vamos a definir la escala de dureza denominada Brinell. La escala de dureza Brinell se llama así porque fue propuesto por el ingeniero sueco llamado Johan August Brinell en el siglo antepasado, en 1900, y es el método más antiguo para medir la dureza. En este caso utiliza un identador esférico, tiene una punta esférica, y ese identador generalmente está constituido de carburo de tungsteno, un material duro, pero no tan duro como el diamante, por ejemplo. Se tiene una punta con un identador esférico, es decir, este identador esférico deja una huella sobre el material. Midiendo esta huella en cuanto a su diámetro, podemos determinar la dureza
si medimos la fuerza con la cual se aplicó este identador sobre la muestra. Entonces, F es la fuerza en kilogramos fuerza. D es el diámetro del identador en milímetros. D minúscula es el diámetro de huella en milímetros también. Entonces, la fórmula es esta. 2 veces la fuerza en kilogramos, 2F, entre pi por diámetro, que multiplica esta diferencia de diámetros. D mayúscula es el diámetro del identador. Generalmente son 10 milímetros. Esta es una cantidad conocida que especifica el identador. Y el diámetro de huella se observa en la muestra, generalmente utilizando un microscopio óptico. Entonces, sustituyendo en esta ecuación, podemos obtener la dureza en escala Brinell. Se representa HB. H significa hardness, dureza en inglés, y B es Brinell. Entonces, por medio de esta medición, podemos determinar directamente la dureza de un material. Esta es una prueba experimental. Sin embargo, la vamos a reproducir en un simulador virtual. Generalmente, este tipo de ensayo se utiliza en materiales blandos, de baja dureza o muestras delgadas, como podría ser el aluminio u otros metales de baja densidad. El penetrador o el identador es una bola de acero templado de diferentes diámetros. Para los materiales más duros se usan bolas de carburo de tungsteno. Entonces, el identador con el cual contamos en UPIG es de carburo de tungsteno. Esta muestra se puede acomodar dependiendo de su geometría. Si tenemos nosotros únicamente una muestra cilíndrica, simplemente se coloca en el durómetro universal y se coloca la cara que queremos medir hacia arriba. Entonces, en esa cara se realiza la identación. Pero esta prueba se puede realizar en muestras esféricas o cilíndricas, pero si lo realizamos en muestras cilíndricas en la región axial, es decir, no en la cara plana, sino en la cara más alta, existe una regla general que nos dice que no debe ser realizada en superficies cilíndricas que tengan un radio de curvatura menor que 5 veces el radio de la esfera. Es decir, el radio del identador debe ser al menos 5 veces menor que el radio del cilindro. A eso se refiere este detalle. Ahora, ¿cómo se puede designar una escala de dureza Brinell? Tiene una nomenclatura general para poderla designar. La nomenclatura es esta. El número inicial es el valor de dureza que calculamos con la fórmula anterior. HB se coloca para designar que es dureza Brinell. Posteriormente se coloca el diámetro de la bola, que puede ser 5 milímetros, puede ser 10 milímetros. Eso va aquí, luego se coloca una diagonal. El valor de la fuerza en kilogramos fuerza, por ejemplo, aquí fue 250. Y el tiempo de ensayo, que puede ser 30 segundos generalmente, o hasta 1 minuto. A su vez, la dureza Brinell se puede relacionar con la resistencia a la tracción del material. Esa es una propiedad que está relacionada directamente con la dureza y vamos a definirla más adelante cuando veamos el ensayo de tensión. Si ya llevaron tecnología de materiales, la resistencia a la tracción es una propiedad que se obtiene del diagrama esfuerzo-deformación. En ese diagrama esfuerzo-deformación, el punto máximo
es la resistencia a la tracción, que yo lo puedo definir como el esfuerzo máximo que ese material puede soportar. Es decir, el esfuerzo más grande que soporta ese material. Entonces, estas ecuaciones se utilizan para calcular esa propiedad basándose en la dureza Brinell. Por ejemplo, la resistencia a la tracción, aquí se representa con sigma. En PSI se calcula multiplicando 500 por el valor de la dureza Brinell. Si yo quiero obtener el valor en megapascales, se obtiene multiplicando 3.4 por el valor de dureza Brinell. A eso se refieren esas fórmulas. Otro tipo de escala que vamos a definir es la que se llama escala Rockwell. Esta escala en ensayo Rockwell se refiere principalmente al uso de un identador diferente. En este caso, la muestra se coloca, como vimos, debajo del identador. Al identador se le imprime una fuerza. Este identador en Rockwell es de tipo cónico. Entonces, ese identador mide la profundidad de la penetración. Entonces, en este caso, el identador es un cono de diamante con un ángulo de 120 grados y utiliza esferas de acero. Entonces, dependiendo de la posición y de la profundidad de esa huella, nosotros podemos calcular la dureza Rockwell. En este caso no tiene una ecuación propiamente. El equipo lo que hace es determinar la profundidad de esta huella y arroja directamente el valor de la escala Rockwell. Entonces, al inicio, si se tiene, por ejemplo, una altura cero, conocida una carga o una fuerza, esa fuerza se imprime sobre el identador, lo que hace que penetre sobre el material del cual yo requiero medir la dureza. Y finalmente, con ese valor de altura, es decir, qué tanto penetró este identador en la muestra, podemos calcular el tipo de dureza y su valor. Entonces, para ensayos Rockwell, podemos tener escalas que van desde la A a la L. Se le llama Rockwell A, Rockwell B, etcétera, dependiendo del tipo de penetrador. En este caso, el tipo de penetrador puede ser un cono de diamante o pueden ser esferas de acero de diferentes dimensiones. En esta tabla se muestran los tipos de penetradores y las diferentes cargas. Si son fuerzas más grandes, como 60 kilogramos fuerza, 100 o 150, se denomina Rockwell. Si son cargas más pequeñas, se denomina Rockwell superficial, porque el identador con una fuerza menor solamente puede analizar la superficie. Entonces, en esta tabla se puede consultar cada uno de esos identadores. Por ejemplo, en Rockwell a 60 kilogramos fuerza se utilizó con cono de diamante y se utiliza para materiales duros en extremo, como carburo de tungsteno, por ejemplo, aceros, etc. La Rockwell B es para materiales de dureza media, la Rockwell C es para aceros endurecidos o algunas aleaciones que ya han reportado un tratamiento de endurecimiento por deformación o de recocido, por ejemplo. Entonces, en esta tabla se puede consultar el tipo de penetrador que se utiliza para diferentes escalas. Y se designa de la siguiente manera, simplemente el valor de dureza, HR, que es dureza Rockwell, y el tipo de escala. Por ejemplo, escala C significa que utilizó una carga de 150 kilogramos fuerza, utilizando un cono de diamante como identador, etc. A eso se refiere esta escala. En la dureza Vickers,
se tiene un penetrador en punta de diamante en forma de pirámide con 136 grados de ángulo. Este ángulo se refiere al ángulo de la pirámide. Entonces aquí se tienen dos diagonales. Generalmente esta huella es cuadrada. Entonces con esa huella, si no es cuadrada, significa que quizás el material se deformó. Entonces se calcula mediante esta ecuación. 1.854 por P, que es la fuerza, entre el diámetro de la huella al cuadrado. Si el diámetro es un cuadrado, simplemente se tiene un valor de esta diagonal. Si no, se obtiene un promedio. Como aquí es un rombo, por ejemplo, se obtiene la diagonal 1 más la diagonal 2 entre 2 y se sustituye en esta ecuación. Así se calcula la escala de dureza Vickers. Entonces, la dureza Vickers se designa de esta manera. Si es únicamente Vickers a secas, es cuando se tiene una escala de dureza Vickers entre 5 y 100, con cargas entre 49 a 980 newton. Si es Vickers de baja carga, se obtiene una dureza entre 0.2 y 5, y con fuerzas aplicadas de 1.9 a 49 newton aproximadamente. Si es ensayo de dureza micro Vickers, es una dureza muy baja, menor a 0.2, y una carga o una fuerza también baja, menor a 2 newton o 1.96. Entonces, como les comentaba, esta deformación en esta escala de dureza puede generar huellas que no son uniformes. La huella ideal sería esta, que es una huella cuadrada. Sin embargo, se puede deformar el material y ocasionar huellas diferentes. Entonces, por eso aplicamos un promedio de las dos diagonales. La nominación en escala Vickers es la siguiente. Primero el número, HB, denominando la escala. Luego la fuerza o la carga y el tiempo de ensayo, que en este caso, por ejemplo, fueron 20 segundos. Aquí se observa una huella que se tomó en un microscopio óptico. Como las huellas son muy pequeñas, generalmente del orden de milímetros, se utilizan microscopios para poderla ver. Otra escala que se menciona es la escala de dureza rebote, o bien escala Lieb, que se puede realizar la medición en un durómetro portátil. Este durómetro portátil tiene un pequeño balín que se dispara hacia el material de forma axial, y este sensor mide la velocidad del rebote de ese balín. Esa velocidad se relaciona con la dureza del material. Entonces, a eso se refiere esta escala. En este caso, en UPIG contamos con un medidor de dureza Lieb. El Short no lo tenemos, pero este mismo equipo puede realizar una conversión entre un tipo de dureza y la otra. Entonces, en esta tabla se muestran equivalencias de durezas. Por ejemplo, para durezas Vickers de 90, el valor en Brinell es muy similar. El valor de Rockwell B es menor. Sin embargo, como son diferentes escalas y diferentes formas de medición, un material con dureza Vickers de 90 es igual de duro que un material de dureza Brinell de 86. Simplemente se midió en diferentes escalas. Igual que es igual de duro que un material con dureza Rockwell B de 48. Entonces, más o menos estos son los rangos de dureza para diferentes materiales. Siempre el valor de dureza más grande numéricamente es el Vickers, simplemente por cuestiones matemáticas en cuanto a su designación. Estas son entonces las normas
ASTM, de donde obtuve esta información y de donde se definieron estas escalas.